hay una gran estabilidad, porque está entre 1000 y 1400, hay un 40% de capacidad de movimiento del tipo de cambio. Diría yo, en cualquier país del mundo, 40% es muy grande. En mi opinión, para la Argentina es pijotero, sobre todo en la parte superior, me parece que se quedaron cortos. Yo no veo la mecánica para ir a 1000 que describe el presidente. El presidente hace un dibujito en un programa de televisión y cree con eso diseñó teoría económica. No me parece que sea el caso. ¿Vos crees que esto, lo que estamos viendo, no me atrevo a decir una convertibilidad, es una neoconvertibilidad, el gobierno quiere eso, es un plan de estabilización? ¿Vos cómo lo definirías esto que estamos viendo a partir del lunes? Yo no veo ningún paralelo con la convertibilidad, pero ninguno. Pero sí creo que hay un cambio muy importante que está tomando lugar. Estamos saliendo de una situación en la cual estábamos ya inmersos en un régimen cambiario insostenible y Argentina necesitaba salirse de ese régimen cambiario para ganar flexibilidad y para poder ajustar la economía a las nuevas condiciones, tanto domésticas como internacionales. Y el nuevo régimen cambiario te da mucho más márgenes para ajustar. Ahora, la gente hace paralelos con la convertibilidad en el sentido de que el gobierno ha asumido compromisos de que solamente va a comprar, va a emitir pesos contra la compra de dólares. Sí, por eso, disculpame, yo el programa me puse el título de una neoconvertibilidad, en el sentido de buscar una estabilidad del tipo de cambio, incluso... Sí, pero no hay una gran estabilidad, porque está entre 1000 y 1400, hay un 40% de capacidad de movimiento del tipo de cambio. Diría yo, en cualquier país del mundo, 40% es muy grande. En mi opinión, para la Argentina es pijotero, sobre todo en la parte superior, me parece que se quedaron cortos, pero esos ya son detalles, ya después los podemos conversar. Pero para volver al tema del paralelo con la convertibilidad, es decir, acá el tipo de cambio se va a mover, y puede mover bastante. Y entonces hay que aprender a convivir con un tipo de cambio que flota y se mueve de acuerdo a las fuerzas del mercado. Para un tipo de cambio que se mueve y flota de acuerdo a las fuerzas del mercado, que tiene un rol tan relevante en la fijación de precios de Argentina, en la forma que funciona el sistema de precios, y es muy importante entonces que la política monetaria se tiene que ir ajustando a esos movimientos cambiarios y tiene que compensar, digamos, tiene que transmitir la señal apoyándose en la dirección opuesta de la que va el tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso durante la convertibilidad no se podía hacer. Durante la convertibilidad la política monetaria no tenía ningún rol, era totalmente pasiva, pero en este esquema cambiario sí hay un rol. De hecho, en el reporte del staff del fondo dice claramente que ellos esperan de que el Banco Central lleve adelante una política monetaria activa, utilizando operaciones de mercado abierto para compensar movimientos que se puedan dar en la economía. Y de la misma forma, el Banco Central tiene libertad, incluso el fondo espera que utilice esa libertad para comprar dólares en la medida que el tipo de cambio se aprecie. ¿No? Ahora, esta semana, el presidente tapó un poquito con arena estas palabras del Staff Report, y hoy estamos confundidos, no sabemos cuál es realmente el esquema que tenemos en Argentina, porque el presidente dijo, no, el tipo de cambio se va a apreciar lo que se tenga que apreciar hasta que toque el piso de la banda, y recién ahí vamos a intervenir, diciendo algo como que no vamos a hacer estas intervenciones intrabandas que están muy en el espíritu del programa acordado con el fondo y aprobado por el directorio el viernes. Entonces, bueno, acá hay un poquito de la confusión. Es cierto que también el programa con el fondo no tiene un programa monetario y una regla monetaria muy explícita. Se presta a cierta confusión, se tocan distintas partes.
El Banco Central no ha sido muy explícito en qué es lo que va a hacer con la política monetaria, y hoy la política monetaria asume un rol crucial por delante. Entonces, me parece que esto es importante de tener en cuenta. Y por último, para marcar otra diferencia con la convertibilidad, en la convertibilidad había un margen muy limitado de lo que podía hacer el Banco Central, de las reservas que podía tener el Banco Central en títulos públicos, y utilizar esos títulos públicos como mecanismo de regulación de la oferta monetaria en dólares internamente dentro de la Argentina. Y nosotros arrancamos el lunes con una licitación de títulos públicos que cubrió aproximadamente el 80% de lo que es. Y ese 20% restante va a salir de depósitos que tiene el Tesoro en el Banco Central. Y bueno, por lo tanto, al salir, el Tesoro va a pagar esos títulos públicos correctamente y va a usar los pesos que tiene depositado el Banco Central, pero entonces eso es emisión monetaria que va a inyectar al sistema. Entonces, en los primeros días de operación ya del sistema, tenemos que la política monetaria no está fija, no está anclada a necesariamente la compra de dólares, sino que se va a mover de acuerdo a las necesidades del gobierno, y no tenemos muy claro el cuadro de cuál es la política monetaria hacia adelante. Con esto no quiero ser crítico de este esquema, estoy describiendo las diferencias de un esquema con otro. Claro. Lo que estoy diciendo es, el gobierno tiene trabajo por hacer por delante, que era natural que así fuera, de darle precisión al esquema de política monetaria, que va a ser un esquema muy importante en los próximos meses, pero que es un esquema diferente, a mi juicio, muy diferente de lo que tuvimos durante la convertibilidad. Entonces, apostar a eso y tratar de hacer paralelismos me parece que no es muy productivo en esto. Me parece que estamos en una situación un poco diferente y tenemos que esperar claridad por parte del gobierno para ver qué es lo que se hace. Si se va a ir a la banda inferior o no se va a ir a la banda inferior, y dependerá de muchas cosas. Yo francamente no creo que vayamos a la banda inferior, pero bueno, puede ocurrir que sí, no lo sé. Sí, como recién charlamos con Pablo y él decía, bueno, los planes de estabilización tuvieron sus pausas en términos de inflación, y mencionó la convertibilidad. Me queda claro que esto no es una caja de conversión, ni mucho menos, pero sí hay una clara intención, por lo menos explicitada por el presidente, de que el dólar tiene que ir a 1.000, y recién ahí va a comprar reservas, que es lo que le dice, el fondo está diciendo, vos comprar reservas no importa dónde, vos compras, no, digamos, si bien existe esa pauta de cuando esté abajo en la banda, también tendría posibilidad de hacerlo cuando esté en el medio de la banda. Entonces yo digo, a ver, el presidente quiere ir a 1.000. Vos decís, se queda un corto y son pijoteros con el 1.400. A ver, decime, digamos, ¿qué pensás de cómo sigue esto? Yo no veo la mecánica para ir a 1.000 que describe el presidente. El presidente hace un dibujito en un programa de televisión y cree con eso diseñó teoría económica. No me parece que sea el caso. Quizás termine teniendo razón, pero no me parece que es por la mecánica que él describió. Para empezar, te diría, bueno, el presidente dice no va a haber expansión monetaria, y como te digo, ya la expansión monetaria la tenemos, porque estamos emitiendo 1 billón de pesos para cubrir vencimientos que no se cubrieron. Así que lo mismo hicieron durante todo el año pasado. Durante todo el año pasado se hablaba de que no va a haber expansión monetaria, no hay expansión monetaria, no hay expansión monetaria. Y sin embargo hubo expansión monetaria a través de esta mecánica, digamos, de utilizar la cuenta del Tesoro del Banco Central, y con eso se emitía, etc. Entonces, yo tomo estas cosas como declaraciones del presidente, de tratar de darle a la gente un horizonte, de tratar de darle a la gente algún tipo, instalar cierta expectativa, instalar la expectativa de que la banda es simétrica, no es solamente que se puede ir a 1.400, sino que también se puede ir a 1.000. Instalar la noción para tratar de, si alguien lo cree,
para tratar de atraer capitales y que la gente compre pesos con esos dólares, entonces que eso fuerce a que haya cierta apreciación, ingresen capitales. Y bueno, la expectativa, con los dedos cruzados, es que esos dólares que ingresen para comprar pesos vayan a comprarle los bonos que no está comprando el sector privado en Argentina. ¿Okay? Es decir, esto que se hizo ayer tiene un claro objetivo. No es un accidente de que el martes, después de una licitación que no fue todo lo exitosa, que comprensiblemente no exitosa, porque el lunes era un día extremadamente complicado y entonces era lógico que todo el mundo tuviera mucha cautela. No es que se hizo mal, es simplemente que les tocó hacer una licitación grandecita en un día muy difícil. Entonces se cubrió una parte y bueno, el martes se sale a liberar el ingreso de capitales para que esos capitales puedan entrar y comprar deuda. Y facilitar el rollover de estos instrumentos. Entonces, hay un diseño, ese diseño no es que esté mal, es un diseño que están haciendo para tratar de facilitar el funcionamiento de la economía, y si esos capitales ingresan, y bueno, va a haber un poquito más de dólares y eso puede poner un poquito de presión al tipo de cambio. Pero al final del día, el tipo de cambio lo va a determinar la diferencia de tasas de interés entre la Argentina y el resto del mundo y el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. En el medio, y a mí me cuesta verlo que se vaya a 1000. ¿Por qué? Simplemente porque si el tipo de cambio va a 1150, los exportadores van a dejar de vender. ¿Okay? Naturalmente, van a dejar de vender. Igual que no te vendían antes, no te van a vender ahora a 1150. ¿Por qué? Porque ahora saben que se puede ir a 1400 y el gobierno no va a hacer nada. ¿Okay? Claro. Entonces, el exportador dice, bueno, a lo mejor se va a 1000 y va a ser una macana, pero me quedo sentado sobre soja o sobre lo que sea, que es dólares, y esperando que se vaya a 1400. Entonces, yo creo que si el tipo de cambio se aprecia mucho, la oferta de exportadores se va a secar. Si el tipo de cambio se aprecia mucho, los inversores extranjeros, a los cuales está apostando el gobierno, van a decir, uy, pero este tipo de cambio, una cosa era entrar dólares a la Argentina cuando el tipo de cambio era, por decir algo, 1300, y por lo tanto se podía depreciar solamente 100 pesos y se podía apreciar 300 pesos. Pero si empieza, vamos a 1150, y ahora el tipo de cambio se puede depreciar 250 y apreciar 150, se te hace asimétrico los retornos en la dirección equivocada, asimétrico los retornos en la dirección de hacértelo más caro. Entonces vas a frenar el ingreso de capitales. Sobre todo gente que te va a entrar dólares para especificarlos, anticipando que a lo mejor viene una devaluación, poco probable. Entonces yo no veo la mecánica esta de que porque se asevera de que vamos a controlar M2, vamos a ir al piso de la banda. Yo creo que la banda es lo que es, creo en el mercado, creo que el tipo de cambio va a flotar, se va a mover para arriba, para abajo, vamos a tener semanas en las que va a estar un poquito más firme, semanas en las que va a estar un poquito más débil, pero por ahora vamos a estar allí y eventualmente habrá que esperar a ver qué pasa con la política monetaria. O sea, vos lo ves volátil a este tipo a lo que quedó, digamos, esto flotando entre la banda. No sé si volátil es la palabra. Digo, puede depreciarse un poco y puede apreciarse un poco. No tengo claridad en la dirección. No tengo ninguna razón para esperar de que se vaya a tener mucha volatilidad. Sí creo que va a haber algunas semanas en las cuales el tipo de cambio en condiciones tan volátiles internacionales como las que tenemos, que el mercado apriete un poquito el tipo de cambio, va a haber días en los cuales las condiciones se mejoren y un poquito. ¿Y qué le comenté hacer? Recuerdo vos desde que empezamos a charlar acá en el stream, en Hora Play, vos decías, sí, el gobierno tiene que ir y desarmar el cepo. Dio un paso, ¿no? Desarmó. Un paso grande porque no unificó, pero llevó a un achicamiento muy importante de la brecha, que creo yo vamos a tener brecha bastante acotada
del 0 al 5%, calculo yo, será la brecha. Entonces hemos ido hacia una unificación cambiaria, perdón, sí. una unificación cambiaria importante. Esto es un gran paso, lo aplaudo. Creo que hemos liberado al 90% de la gente, lo hemos liberado del cepo, con lo cual ahora hay mucha más libertad para hacer las cosas en una dirección o en la otra. También nos hemos liberado en el margen, de acá para adelante, estamos desencepando a muchos, a la parte corporativa, también eso es importante. Hemos liberado bastante, hay una restricción temporal de 6 meses del ingreso de capitales para los que quieran ingresar dólares a la Argentina, con lo cual también hemos desencepado ese componente. Entonces nos queda un pedacito para ir resolviendo, pero se ha hecho un paso adelante muy grande. Mi objeción no es contra la forma en que han salido el cepo, de hecho la aplaudo, me parece muy bien hecha. Podemos tener pequeñas diferencias aquí o allí, pero es para aplaudir. Mi objeción en todo caso es con el esquema de bandas, en el cual yo no creo, y con la quizás inevitable falta de precisiones sobre cómo son los esquemas fiscales y monetarios que acompañan a la nueva regla cambiaria. No lo tenemos. Y con la cuestión de la compra de reservas, que Milei dijo, yo voy a comprar cuando baje a 1000. Pero con el fondo se firmó otra cosa, digamos, eso, dando la posibilidad de que se compren dólares mientras está en la banda. Digamos, ¿vos qué sugerirías? ¿Que compren dólares? ¿Lo ves como algo sin duda muy relevante? Sí, sin duda. Yo insisto, yo no creo en los 1000, no creo que vayamos a llegar a los 1000, me parece que sería un error haber desperdiciado esta oportunidad de darle flexibilidad al tipo de cambio y de operar la economía, y utilizaría intervención intrabanda, sobre todo en la única dimensión que pueden, que es cuando el tipo de cambio se aprecie. Compraría algunos dólares, compraría cuando estemos en la mitad inferior de la banda, no compraría si el tipo de cambio está en 1300, pero sí, si el tipo de cambio baja de 1200, empezaría a comprar. Ese sería mi instrumento principal de política monetaria. Trataría de acotar lo más posible los instrumentos, las operaciones de mercado abierto, de las cuales se habla en el programa con el fondo. Trataría de limitarlas al máximo posible. Y llevaría adelante un esquema en el cual tendría una política monetaria que se recuesta en contra de lo que está haciendo el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se aprecia un poco, aflojaría la política monetaria para que bajen las tasas. Si el tipo de cambio se deprecia un poco, ajustaría la política monetaria para que contener esa depreciación del tipo de cambio. ¿Y por qué decís que fueron pijoteros, se quedaron cortos con la parte alta de la banda? Lo intuyo, pero a ver, ¿por qué decís eso? Porque yo creo que cuando estábamos en 1300 con el Blue, Argentina todavía se sentía cara. ¿Okay? Se sentía, es una sensación al estilo de la del kirchnerismo con la criminalidad. Argentina se sentía cara. No te puedo garantizar que hubiera atraso cambiario de esa magnitud, del 20%, pero a 1300 se sentía relativamente cara. Tuvimos inflación del 3,6%, la que quieras, digamos, ponerle la subyacente, que a lo mejor fue un poquito abajo del 3%, pero por ahí, de cerca del 3% en el mes de marzo. Es probable que tengamos inflación en niveles más o menos parecidos en abril y quizás en mayo. Producto de la incertidumbre, producto de la falta de claridad de las anclas que tiene la economía ahora. No sé, digamos, me da la sensación que podemos tener un poquito más de inflación, de este tipo de nivel de inflación un poquito más alta, con lo cual
mientras que el gobierno te volvió a depreciar el techo de la banda al 1%. Es decir, claro, los precios se van acercando a esto. Entonces, por el lado de precios y la banda, me parece que por 2 o 3 meses nos vamos a ir acercando al techo de la banda y no lo veo convergiendo al 1% tan fácilmente a la inflación. Claro, Entonces, creo que por delante, por los próximos meses, simplemente por el lado de la inflación, nos vamos a ir acercando al techo de la banda. Segundo elemento, todavía queda mucha incertidumbre por delante, ¿no? Mucha incertidumbre. Te decía, hablábamos de que no sabemos la política monetaria, no sabemos la política fiscal, el gobierno habla de que va a tener un superávit primario del 1,8, con el fondo acuerda el 1,3, quiere decir que medio punto más de ajuste fiscal que el gobierno piensa hacer, pero no sabemos cómo. Hasta ahora lo único que hemos visto significativo este año ha sido reducción de algunos impuestos, que está muy bien, pero digamos no contribuyen a generar más superávit primario. Entonces es como que el gobierno está pensando que de algún lado va a sacar esto para llegar al 1,8. Bueno, dijo que vuelven las retenciones, ¿no? Bueno, pero eso ya estaba, digamos, eso ya estaba en el 1,3. Okay. Entonces, veremos. Insisto, a mí, yo espero que el gobierno nos dé cierta claridad de cuál es el programa fiscal, cuál es el programa monetario, adicionalmente al programa cambiario del CEPO que nos han dado y que creo es natural que vaya surgiendo en las próximas semanas.